Es que no sé cómo llamarla. En verdad, me cuesta incluso llamarla como la he llamado con indiferencia María Machado. Es que no sé. De verdad que monstruo. El monstruo Machado celebró la revocación de las licencias petroleras por parte de los Estados Unidos. Pero no solamente le bastó este acto monstruoso, esta declaración monstruosa, sino que además, al mismo momento, hizo otra peor y afirmó que el crimen aumentará en el país tras el regreso de los migrantes venezolanos. ¿Saben por qué se me vino a la mente el monstruo Machado? Buscando entre las personas que o sea, saben, más oscura de nuestra historia. Me recordó el monstruo de Mamera. Me recordó al monstruo de Mamera. Bueno, esta pseudo líder que no es de la oposición, señores, ella no es de la oposición. ¿Ok? Quítense ya eso de la cabeza. Ella ni siquiera está en una línea política. Ella desde mucho antes del 28 de julio y repitiendo otras actividades que intentó la salida, 2018, la abstención electoral y todo lo que le he explicado muchas veces, esta señora, su vía es un caminos verdes, totalmente fuera de la política. Ella lo que quiere es un baño de sangre de nuestro país que abra la oportunidad, la posibilidad de que seamos invadidos por fuerzas extranjeras, porque ella no tiene la capacidad política de lograr el poder, simplemente porque no tiene los votos, como quedó demostrado el 28 de julio y el tiempo me ha dado la razón. Hasta los hackers, hasta la gente que le pagó en Europa para sabotear todo el procedimiento, la ha puesto en evidencia. La puso en evidencia señor Martínez Mótola cuando la abandonó. Y este último joven, no recuerdo ahorita su nombre, que era muy cercano a ella, también la puso en evidencia. Continúo. A la vez señaló que la revocación de las licencias tienen origen en la inseguridad generada en Estados Unidos por el gobierno venezolano al dirigir las actividades del Tren de Aragua. Ella todavía sigue insistiendo en el falso positivo del Tren de Aragua, cuando hasta las fuerzas de inteligencia de ese país han develado que ni hay un vínculo en el Tren de Aragua, entre el Tren de Aragua y el gobierno, y por otro lado, no hay una fuerza mundial ni en Estados Unidos como el Tren de Aragua. Según el monstruo Machado, hay un grupo de venezolanos en el exterior que ha sido usado intencionalmente por el régimen para desestabilizar la región. Algunos de los venezolanos que regresaron al país se integrarán a la estructura criminal del gobierno. Esto quiere decir que volver a Venezuela hace que se restablezca el crimen y la represión. Por último, afirmó que Venezuela sigue siendo una amenaza para la seguridad de toda Latinoamérica y que el regreso de los migrantes al país intensificará las actividades delictivas. Aquí les tengo que decir varias cosas. Así como en el 2012 y en el 2013 me involucré en los procesos electorales por parte de la oposición al ser parte del comando de campaña de PJ en mi municipio, me infiltré, así como he dicho muchas veces que me he infiltrado en el chavismo, para entender cómo ellos son una fuerza tan organizada y políticamente tan bien estructurada. Yo me infiltré en aquel momento para trabajar en pro de la oposición y de que hubiera un cambio y para que no me metieran cuentos en el tema electoral. Yo acompañé a Capriles Radonsky a muchas de sus campañas en mi municipio, acompañé a los representantes de la oposición. David García, todos lo conocen. Yo he aparecido mucho con él en el programa de radio de Armando Pulido, precandidato hoy en día a la gobernación a Miranda. Y con él fuimos a muchos barrios, a muchas urbanizaciones, hicimos una campaña. Y yo estuve presente en las elecciones, tanto
como miembro, como coordinador de mi centro electoral en el 2012, así como coordinador de seguridad de todo un municipio en el 2013. Y les puedo decir que Capriles Radonsky no ganó las elecciones. Y más bien fue un comportamiento respetuoso, responsable, mejor dicho, de Capriles Radonsky, no haber aceptado lo que le pedía el monstruo Machado, Leopoldo López y todo su grupo en ese momento, que era sacar la gente a la calle. Y de eso le costó a Capriles Radonsky, que hoy se ha considerado un cobarde y que se vendió al régimen cuando cumplió como debió cumplir con la verdad. No hubo un triunfo electoral y mucho menos podías entonces hacer lo que siempre ha querido la señora Machado y Leopoldo López, que es que la gente salga a sacrificar su vida para ver si consiguen un golpe producto, o bien sea de una acción popular que les permita que se volteen las Fuerzas Armadas, o que la acción popular sea tan grande que se dirijan a Miraflores y la tomen el pueblo solo, o que se voltee una parte de las Fuerzas Armadas. No han conseguido nunca las dos cosas. Y ahorita, si tienes 8 millones de votos, ¿cómo es que apenas sacas 55.000 personas a la calle el día que más concentraste? Y el día antes del 10 de enero, el 9 de enero, apenas 1.500 personas. Basta de mentiras irracionales, basta de vainas absurdas. Entonces, yo me infiltré allí con esa intención, como me infiltré en el chavismo y le pedí por estos medios al ministro de Interior y Justicia, que siempre debo agradecerle, que tomó de inmediato, yo lo publiqué un miércoles en la noche y el jueves muy temprano me estaban llamando para invitarme a que yo viese personalmente la llegada de esos venezolanos, escuchar sus testimonios, escucharlos hablar, y pude comprobar que los datos policiales que dan de todos los 2.500 venezolanos que han llegado coinciden con los dos grupos que yo vi. Gente honesta, gente trabajadora, muchísimos profesionales universitarios cruzaron el Darién y el Río Grande, que los bobos en Estados Unidos, los niños visa en Estados Unidos, creen que ahí lo que fue puro malandro. Eso es mentira, eso es falso. Ninguno de los regresados han tenido ningún expediente relacionado con el Tren de Aragua. Un puñado de esos venezolanos, 20 y algo, de los 2.000 y pico, tienen algún tipo de antecedentes en Venezuela, que no quiere decir que no cumplieron con la justicia. La gran mayoría de ellos cumplieron. Solamente entre ese puñado de venezolanos hay un grupo que son solicitados en Venezuela y por los organismos internacionales. Un puñado nada más. Entonces, también se ha demostrado que los jóvenes que están los jóvenes, la mayoría son jóvenes que están en El Salvador, no tienen ni antecedentes delictivos en Venezuela, ni en otros países, ni en El Salvador. No sabemos si lo tienen en Estados Unidos, porque ellos nunca han mostrado eso. Ni mucho menos tienen nada que ver. Ninguno de los que se tienen de manera extraoficial, porque tampoco nunca han pasado una lista, han estado en el Tren de Aragua. De tal manera que este monstruo está haciendo pasar a nuestra gente como delincuentes por su beneficio político. Y hay gente que todavía le hace el juego. Afortunadamente es el 14% de los que están en Venezuela, y los que están allá afuera, muchos de ellos cobrando. Señores, cobran. Hay pruebas de que ellos cobran. Todo eso que ustedes ven siempre alzado, bien sea en medios de información como en plataformas, cobran, y cobran una bola de plata. Se quedarían locos de saber las cantidades de dinero que cobran para hablar en favor del monstruo Machado y de todas estas mentiras que han levantado. Pero el monstruo Machado no está sola. Hay otro monstruo como ella, la monstruo Noen. Estados Unidos afirmó que los migrantes que fueron deportados a cárceles de máxima seguridad en El Salvador deben permanecer allí por el resto de su vida. Ya se los dije, no hay ningún tipo de antecedentes en nuestro país, ni se han conseguido en otras partes que indiquen que estos jóvenes deban estar detenidos, y aún peor, por el resto de su vida. Aquí como que habrá un negocio turbio en esta vaina, más allá de lo que gana El Salvador.
¿Cuánto le estará quedando a estos individuos por negocio? ¿Cuánto le estará pagando El Salvador a ellos de comisión tras lo que le pagan a esto? Ya vimos a Donald Trump antier hablando con unos árabes. ¿Cuánto te ganaste tú por esto y cuánto te ganaste tú por los otros? Cuidado allí. Este jueves, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, el monstruo Noem, durante una rueda de prensa aseguró que los 238 migrantes que fueron expulsados del país hacia una mega cárcel en El Salvador deben permanecer allí el resto de su vida. No voy a seguir leyéndolo. Me perdonan, no lo voy a seguir leyendo, pero sí les voy a recordar algo. El gobierno de El Salvador tiene un gabinete a la sombra que está plagado de venezolanos. Todos ellos ligados con Leopoldo López y Voluntad Popular, encabezado por los hermanos Toledo. El mismo Toledo denunciado por Waldró como el puente que llevaba el financiamiento de Uribe y de Duque para pagar la operación Gedeón. El mismo Toledo que aparece vinculado junto con Caro, creo que es que ese apellido, el que está detenido allá en Estados Unidos por haber arrollado a una gente bajo presunto estado de ebriedad, y otros más como parte de toda una organización dedicada a estafar o generar estafa por los migrantes. Estafaron a los migrantes y estafaron al Estado de los Estados Unidos porque crearon los expedientes falsos. Ya aquí han habido detenciones en Venezuela de miembros de Voluntad Popular que les encontraron que estaban falsificando inscripciones con datas viejas. Ellos montan una estructura desde Venezuela. Mira, hay gente que los partidos políticos le entregaban una carta diciéndole: usted, Diosdado Cabello, es militante de Primero Justicia, usted trabaja en el barrio, pero se le ha dificultado hacer su trabajo porque el gobierno los ha perseguido. Es una carta y se la entregaban firmada. Ese muchacho, Diosdado Cabello, tenía que pagarle al que le firmaba la carta, donde la dirección del partido lo ponía en la situación de peligro. Luego venía una mafia que nosotros desmantelamos en los organismos de seguridad, que sacaron sellos y entregaban cartas donde Diosdado Cabello, por medio de la presente, hacemos constar que sobre Diosdado Cabello hay una investigación sobre terrorismo, incendio, y es perseguido político del gobierno. Y le ponían el sello de los organismos de seguridad. Eso era parte del expediente que tenían que tener, ¿no? Lo que pasa es que todo eso eran estaciones de negocio. Luego estaba el otro negocio. Yo te llevo, te paso el Darién y te dejo en Panamá y eso tiene un costo. Si te llevo para México, eso tiene otro costo. Te llevo a Estados Unidos, ese es full day. Vas con todo y te pongo allá. Eso lo hicieron, mira, Julio Borges, El Molaki, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Guaidó, Pizarro, Paparoni, La Sayona y Ledesma. Son los otros operadores que uno tiende a no nombrarlos porque no son de Voluntad Popular. Todo ese expediente está armado. Hay declaraciones de personas en diferentes países del mundo que los denuncian a estos mismos señores Toledo. Qué casualidad, los que están con Bukele. Una persona muy allegada a Leopoldo López, de su grupo de financiamiento, una asistente privada de ellas, etc. Ellos están en El Salvador. ¿Y todavía a ustedes les parece que nosotros tenemos que confiar en esta gente? O, cuidado, porque María Machado está tratando de sacudirse a Leopoldo López, porque Leopoldo López está en su rodada. ¿Por qué? Porque María Machado es mucho más inteligente, a pesar de no ser una persona inteligente. Ellos son muy torpes. Imagínense toda la cantidad de vainas que se les descubren por lo torpe que son. Pero dentro del grupo, el monstruo Machado es la más inteligente de ellos y siempre ha dejado que ellos sean los que se quemen. Pero ahora no te vas a salvar, monstruo Machado. No te lo vamos a permitir. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.